Hola, buenas tardes. Ya entramos en la última sesión de este curso y va, como no, con la reforma de la ley de jurisdicción, tanto del procedimiento civil como en la del Código Civil en cuanto a las personas con discapacidad. Esta tarde contamos con la presencia de la profesora María Eugenia Torres Costa, que actualmente es profesora en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Ha sido directora, ¿no?, de una fundación, bueno, ahora sería de medidas de apoyo, antes una fundación tutelar, es abogada en ejercicio y también es doctora en Derecho, que su tesis versaba sobre el artículo 12 de la Convención. Nuestra idea era hacerlo un poco participativo. Hay personas que no están online, como siempre, la gran mayoría, y para los que estáis aquí presentes y ver un poco, tomarle el pulso, porque ella también participa en un estudio, ¿no?, que se está realizando, también patrocinado por Plena Inclusión, sobre cómo está yendo la aplicación de la reforma, que está muy desigual, ¿no? A pesar de haber transcurrido ya más de 2 años, pues vamos dando bandazos. Primero tenemos una orientación, luego otra y parece que seguimos ahí. Entonces, en la medida en que ella está participando en este estudio, la hemos traído un poco y también queríamos contar con vuestra experiencia o vuestras dudas o los planteamientos que pudierais tener, tanto en los procedimientos de revisión como en los nuevos procedimientos que se intenten promover a partir de ahora ya con la reforma. Sin más, le doy paso a María Eugenia agradeciéndole su presencia aquí esta tarde. Gracias. Bueno, pues, Me parece que hay que mirar al frente. pues lo primero soy yo la que tiene que dar las gracias, lógicamente, al Colegio de Abogados de Málaga por invitarme a impartir esta charla sobre la Ley 8/2021, ¿no? Han pasado efectivamente más de 2 años desde que entró en vigor. Y bueno, mi intención aquí, estamos entre compañeros, porque bueno, aunque en este momento soy profesora de la universidad, así que mi trayectoria profesional se inició como abogada durante unos cuantos años y después además en otra etapa de mi vida volví a ejercer, ¿no? Así que bueno, siempre que me preguntan por mi profesión, a pesar de que he hecho muchas cosas, siempre en torno, o casi siempre en torno a esta temática, pero lo cierto es que yo me siento abogada, ¿no? Aunque todavía no esté ahí en primera línea ahora mismo. La idea entonces sería, por mi parte, pues primero dar una visión general de la ley a modo de recordatorio. Yo parto de la base de que todo el mundo a estas alturas ya sabe de qué va la ley, pero no obstante yo creo que siempre está bien hacer algún pequeño recordatorio y un paso, ¿no? De cuál es el espíritu de la ley, de cuál es su origen, sus principios, a quién va dirigido y bueno, la problemática que plantea, ¿no? Que sobre todo problemática que plantea, por una parte, porque hay aspectos que no se han regulado en la ley, además algunos de ellos no se regularon de forma intencionada por el legislador, con lo cual se han tenido que solucionar y entre comillas, se solucionaron muy rápidamente por el Tribunal Supremo. Y hay otros problemas que han surgido en la práctica y que todavía pues, están sin resolver o al menos siguen generando bastante problema, ¿no? Bastante diversidad de criterios en este momento. Me gustaría también comentar, si nos da tiempo, algunos otros aspectos que han quedado fuera de la regulación de la Ley 8/2021, pero creo que están íntimamente o deberían de estar íntimamente relacionados con ella, sobre todo porque el paradigma social de la discapacidad que se incorpora con esta ley debe proyectarse en todo el ordenamiento jurídico. Y luego también me gustaría hacer mención pues, a algunas resoluciones que se han dictado también fuera del ámbito judicial en relación con esta ley, ¿no? Si nos da tiempo a llegar. Y luego al final de todo, si da tiempo también, pues comentaros muy por encima un poco los resultados que hasta la fecha o las conclusiones que hasta la fecha ha ido extrayendo el Observatorio de Jurisprudencia sobre jurisprudencia de la Ley 8/2021 al que pertenezco y que es el proyecto al que hacíamos referencia al principio, ¿no? Bueno, pues sin más, empiezo por dar este pequeño repaso de la ley 8/2021 y empiezo siempre hablando, es algo que además
tengo una cierta debilidad por tratarlo y por tocarlo, porque creo que si esto no se conoce, pues es bastante difícil que se pueda entender por qué tenemos esta ley ahora mismo, ¿no? Entonces, me refiero siempre al origen, ¿no? Como todos ya sabemos, la ley 821 nace, y así se explica en el preámbulo, con la finalidad de adaptar nuestro ordenamiento jurídico y concretamente o específicamente la legislación civil y procesal civil a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. La Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, también sabemos todos que se aprobó y se publicó en el año 2006, España la ratificó en el año 2007 y entró en vigor en el año 2008. Por lo tanto, desde el año 2008 hasta la fecha forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, es decir, es una norma de nuestro ordenamiento jurídico, es una norma que además se ubica dentro del sistema de fuentes con rango supralegal. ¿Por qué se aprueba esta convención? Muy resumidamente, solamente diré que se aprueba porque es una demanda social, es una reclamación que las personas con discapacidad venían haciendo desde hace muchos años, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. Y bueno, con mucha más intensidad se promovió, sobre todo, bueno, pues a partir de los años 70, 80 y sobre todo de los años 90. Fue una convención que fue un hito histórico por muchas razones, pero el que a mí siempre me gusta recalcar y al que quiero llegar siempre es lo que para mí fue más importante, y es que esta convención fue hecha en una gran medida por las propias personas con discapacidad. Y además siempre me gusta señalar, cuando hablamos de personas con discapacidad, que me estoy refiriendo a personas con discapacidad de todas las discapacidades que nos estemos imaginando y también de todas las culturas y de todos los países que nos podamos imaginar. Es una convención mundial y además el gran hito histórico para mí fue que Naciones Unidas decidió en aquel momento, incluso un grupo de expertos que fueron los que explicaron cómo debía de hacerse esa convención, establecieron que como precondición esencial para negociarla, las propias personas con discapacidad debían de sentarse en la mesa de negociación, y eso lo exigían o lo requerían con tanta intensidad porque consideraban que debía de ser así por el perfil o por las personas a las que iba dirigido el tratado y por otra parte por la propia materia, por la discapacidad. Y solamente para cerrar esto, decir que la participación de las personas con discapacidad en la negociación de la convención supuso que el 70% del contenido de la convención se debe a aportaciones de ellas. Muchas de estas las vamos a ver además luego reflejadas en la Ley 8/2021. Por eso siempre me voy un poquito hacia atrás, a explicar un poco el origen. Cuando hablamos de adaptación a la Convención nos referimos sobre todo a la adaptación al artículo 12 de la Convención, que es justamente el que marca el cambio de paradigma o el cambio de tratamiento de la discapacidad. Hasta la Convención, tradicionalmente, pues, la mayoría de los estados, veníamos tratando a la discapacidad bajo los sistemas sustitutivos de la voluntad, ¿no? A las personas con discapacidad se les consideraba objeto de derecho, se les consideraba personas que no tenían capacidad de decidir, que no tenían voluntad o que la tenían dañada y que por lo tanto no eran capaces de tomar decisiones. Entonces, en ese caso, lo que se hacía era sustituir su voluntad, apartarlas, digamos, del tráfico jurídico y en su lugar poner a otra persona con capacidad para que en su nombre tomase las decisiones que se ajustasen mejor al principio del superior o del mejor interés objetivo de la persona. Bueno, pues las personas con discapacidad lo que fueron comprobando es que este sistema, tan defendido todavía a día de hoy, en la práctica lo que les estaba suponiendo era lo que se conoce como la muerte civil, ¿no? Y además una vulneración reiterada de sus derechos, sobre todo de sus derechos fundamentales. En definitiva, se les anulaba, se les ninguneaba y se les impedía participar en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Este exceso de proteccionismo les llevaba precisamente a que ellos no podían intervenir en la sociedad y por eso se cansaron y por eso se empezaron a reivindicar un tratado específico para ellas que les sirviera como herramienta vinculante para poder defender sus derechos. Bueno, pues este artículo 12, en definitiva, que fue el artículo que generó la mayor polémica en la negociación de la Convención, hasta el punto de que hasta la última reunión, incluso una reunión extraordinaria que se añadió al final, no se logró alcanzar el acuerdo unánime de todos los estados que participaron en la negociación. Eso es otro de los hitos históricos de la Convención, que fue un tratado internacional que se aprobó por unanimidad de todos los estados.
Y por lo tanto, cuando estamos hablando de que el artículo 12 también está en el tratado, también el artículo 12 se aprobó por unanimidad. Ya digo, hasta la última reunión había estados, concretamente 3, que habían pedido, y así se iba arrastrando en los diferentes borradores de la Convención, que se mantuviese ese artículo 12 con una nota al margen, al pie de página, perdón, en la que se decía que la capacidad jurídica no comprendía la capacidad de obrar en esos estados. Bien. En definitiva, entonces, ¿qué dice este artículo 12? Pues reconoce que las personas con discapacidad tienen derecho a la plena capacidad jurídica. Y el motivo de discusión era especificar o concretar qué significaba exactamente el concepto de capacidad jurídica. La discusión vino sobre todo porque en inglés, que era el idioma con el que se estaba negociando, el concepto es legal capacity y no significaba lo mismo en todos los estados. En algunos estados este concepto englobaba lo que aquí tradicionalmente conocíamos como capacidad jurídica y capacidad de obrar, y en otros estados, sin embargo, la capacidad jurídica era una cosa y la capacidad de obrar era otra, como opción. Entonces, bueno, ese tema fue el que dio lugar a controversias y a discusiones durante toda la negociación. En principio, como decía, la sociedad civil estaba sentada a las mesas de negociaciones, había discrepancias entre los representantes de las personas con discapacidad, pero enseguida estos representantes se unieron desde la segunda sesión y formaron un grupo homogéneo que claramente promovió el nuevo paradigma de la discapacidad. Los estados, ya digo, fue una discusión un poco más lenta y hasta el último momento pues no se logró alcanzar esa unanimidad. Por lo tanto, el artículo 12 reconoce en primer lugar la plena capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad, incluyendo en el concepto la capacidad jurídica y la capacidad de obrar. Así lo aclaró después el Comité de Personas con Discapacidad en la observación general primera que dictó en el año 2014. En segundo lugar, promueve un sistema nuevo, que es no vamos a retirarle la capacidad a nadie porque se la acabamos de reconocer, y lo que vamos a hacer es que las personas que tengan dificultades para tomar decisiones, lo que vamos a hacer es apoyarlas, vamos a ayudarlas. Entonces, se promueve y se impulsa en el artículo 12 de la Convención el sistema de protección de apoyos, que significa ni más ni menos que dotar, la obligación de los estados de dotar a las personas que lo necesiten, personas con discapacidad, de aquellos apoyos que precisen para poder ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás. Y el último mandato de este artículo 12, importante para mí, es que además se concreta que los estados tienen además obligación de garantizar que los apoyos que se presten a estas personas van a su vez a respetar los deseos, la voluntad, los deseos y las preferencias de las personas. Y para eso deben garantizar la adopción de las salvaguardas que sean precisas para ello. Bueno, dicho esto, yo creo que es algo que me he referido al artículo 12 de la Convención, pero en definitiva esto se traslada directamente al artículo 249 de la Ley 8/2021, que en definitiva siempre digo que es el resumen o el compendio de todo el nuevo sistema de provisión de apoyos y de todo el nuevo enfoque de la discapacidad en nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, se aprueba la ley. Esta ley supone una revolución, entre otras cosas, bueno, pues porque modifica de golpe 9 leyes en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Ya conocemos todos la ley de notariado, el Código Civil, la ley hipotecaria, la ley de registro civil, la ley de patrimonio protegido, la ley de jurisdicción voluntaria, la ley de registro civil, el Código de Comercio y 2 artículos del Código Penal. Sin embargo, el alcance de la Ley 8/2021, el alcance de esta reforma tan revolucionaria, sin embargo, es limitado, y es limitado por varias razones. En primer lugar, no alcanza a toda la materia que tenga que ver con derechos fundamentales y tampoco abarca otros órdenes jurisdiccionales, porque hemos dicho que se limita al orden jurisdiccional civil. Veremos entonces después las discordancias que esto supone, sobre todo cuando no se regula o no se adapta a la Convención toda la materia relativa con los derechos fundamentales. La explicación de esto, sobre todo, es que la Ley 8/2021 es una ley ordinaria, por lo tanto, no podía tocar artículos que tuvieran que ver con limitaciones de derechos fundamentales. Bueno,
al no haber abarcado estas materias y al no haber abarcado a todos los órdenes jurisdiccionales, en la práctica con los que nos encontramos a día de hoy, es con que la coherencia que debería de tener el ordenamiento jurídico en este momento no existe. Estamos ante un ordenamiento jurídico que todavía es incoherente. Ya lo era desde el año 2008, donde hasta el año 2021 estaban conviviendo dos sistemas antagónicos, el de la Convención y el que recogía el Código Civil. Por seguir avanzando y ya entrando también en la Ley 8/2021, bueno, pues recordar que esta ley en realidad no define la discapacidad. Si os fijáis, no existe una definición de discapacidad en principio. Tampoco lo hace la Convención, ni siquiera lo hace en el artículo 1, que muchas personas dicen que la Convención define la discapacidad en el artículo 1. En realidad el artículo 1 de la Convención no define, porque se limita a decir que las personas con discapacidad o entre las personas con discapacidad serán aquellas, bueno, pues donde se dé la circunstancia de que hay una interactuación entre las condiciones de la persona y las barreras externas. Pero en realidad es un concepto abierto que no define. Y además no se hizo a propósito, no vamos a entrar ahora en por qué. Eso mismo ocurre con la Ley 8/2021, tampoco se quiso definir. Sigue el mismo criterio que la Convención. No se define, y digo entre comillas, porque en principio se va a entender que discapacidad o la discapacidad aparecerá siempre que exista esa interactuación entre las condiciones particulares del individuo y las barreras externas, ¿no?, que impiden esa intervención en el tráfico de individuos. Pero, sin embargo, sí que es verdad que hay una derivación en la Ley 8/2021 a un concepto de discapacidad para determinados preceptos. Y esta derivación la hace la disposición adicional cuarta, donde dice que la referencia a la discapacidad que se realiza en el Código Civil en los artículos 96, que es el artículo relativo al uso de la vivienda en caso de separación o divorcio con hijos mayores con discapacidad, en el artículo 756.7, que es el relativo a las causas de indignidad para suceder a una persona con discapacidad de quienes no le hubieran prestado las atenciones debidas, en los artículos 782 o 808, relativos a la posibilidad de gravar la legítima, salvo si el beneficiario fuera un hijo del testador con discapacidad, o en el artículo 1041, por ejemplo, que es el relativo a los gastos sujetos a colación. En estos casos, esta disposición adicional lo que dice es que se entenderá la definición de discapacidad se entenderá hecha al concepto definido en la Ley de Patrimonio Protegido, ¿no? Y también a las personas que están en situación de dependencia de grado 2 y 3, de acuerdo con la Ley 39/2006, ¿no?, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal, más conocida desgraciadamente como Ley de Dependencia. Esto es, para esos supuestos concretos, la Ley 8/2021 está vinculando directamente el concepto de discapacidad a aquellos conceptos vinculados también a porcentajes administrativos, ¿no?, alcanzados de la discapacidad. Bueno, como seguimos un poco con el repaso de la Ley 8 y también yo creo que la clave o lo primero o lo más importante de esta ley es el reconocimiento expreso de la capacidad jurídica a todas las personas con discapacidad en ese concepto más amplio que introdujo la Convención. Es decir, el preámbulo de la Ley 8/2021, siguiendo además las directrices marcadas por la Observación General Primera del Comité, dice expresamente que ahora mismo la capacidad jurídica se refiere tanto a la titularidad de derechos como a la capacidad para ejercerlos. Y se le reconoce a todas las personas con independencia de la discapacidad que tenga y con independencia de la intensidad en las necesidades de apoyo. La segunda cuestión también que quiero recordar de la Ley 8/2021 es a quién va dirigida, quiénes son sus beneficiarios y sus beneficiarias. Y en esto también podemos volver otra vez al artículo 249, que en su apartado primero ya nos lo dice. La ley se dirige a personas adultas con discapacidad o a menores emancipados. Es una ley que va dirigida a estas personas, no a menores de edad. Los menores de edad, con o sin discapacidad, tienen el mismo régimen jurídico. Por lo tanto, la Ley 8/2021 se refiere exclusivamente a mayores de edad y a menores emancipados. Y es verdad que tiene algunas referencias, pocas, a los menores de edad mayores de 16 años. Por ejemplo, en el artículo 254 se permite que los menores de edad
puedan solicitar medidas judiciales de apoyo, o en una interpretación extensiva, porque hay un lapsus ahí, también se permite que puedan otorgar medidas voluntarias, pero entendiendo en los dos casos que la eficacia de estas medidas empezará a funcionar en el momento en el que la persona menor cumpla los 18 años de edad, ¿no? O se emancipe. El 249 del Código Civil recoge, como decía, todos los principios del nuevo paradigma. El párrafo primero recoge los principios de necesidad, de proporcionalidad, de subsidiariedad. Si nos vamos al párrafo tercero, ya nos habla directamente del respeto a la voluntad, deseos y preferencias. Este párrafo tercero, que yo creo que se olvida mucho, el Tribunal Supremo yo creo que lo ha olvidado, no solamente nos dice que tenemos que tener en cuenta o respetar la voluntad, deseos y preferencias de la persona, esa voluntad que exprese, sino que también nos está diciendo que la persona que preste apoyo tiene que hacer un esfuerzo considerable por averiguar cuál es esa voluntad. Y en el último caso también se nos dice que cuando no se pueda averiguar esa voluntad, ni siquiera haciendo ese esfuerzo considerable, es decir, ni siquiera dotándole a lo mejor de otros medios de apoyo que le pudieran servir para que pudiera expresar su voluntad, en ese caso, lo que nos dice este párrafo tercero es que debe hacerse un análisis de la trayectoria vital de la persona para averiguar cuáles eran o cuáles habían sido durante su vida su voluntad, deseos y preferencias, sus creencias, sus valores y, en definitiva, tomar una decisión de acuerdo con esa voluntad reinterpretada, de acuerdo con lo que la persona hubiera decidido de poder expresarlo. Esta yo creo que es la parte que siempre se olvida en las resoluciones judiciales que conocemos hasta la fecha, esta reinterpretación. Y esto, que parece que es lo que más rechina, también siempre me gusta destacar que tampoco fue una idea del legislador español. Esto se recoge precisamente de las aportaciones que hicieron las personas con discapacidad y concretamente de aportaciones que se hicieron en el momento previo a que el comité emitiese la observación general primera. También se abrió una fase de consulta, de audiencia pública, y los diferentes representantes y las propias personas con discapacidad hicieron aportaciones para que el comité aclarase exactamente cuál era el alcance de ese artículo 12 y cómo querían que se averiguase esta voluntad. Concretamente, esta aportación vino de diferentes entidades, entre ellas representantes de personas con Alzheimer y también representantes de personas con discapacidad intelectual. Bueno, pues esto lo recoge el artículo 249 en el párrafo tercero. Por último, este artículo 249 nos obliga también obliga a la autoridad judicial a adoptar, cuando lo considere necesario, las salvaguardas que sean precisas para garantizar que el apoyo funciona correctamente. Y esto también lo digo porque muchas veces parece que las salvaguardas están pensadas para otra cosa. Las salvaguardas no pueden, porque además así se prohíbe expresamente en el artículo 269 del Código Civil, no pueden consistir en prohibiciones de derechos, también se dice en la disposición transitoria primera, y tampoco pueden, y están pensadas, sí, también para terceros, es verdad, pero sobre todo están pensadas para quien ejerce el apoyo. Es decir, se trata de controlar que la persona que presta apoyo lo está haciendo respetando la voluntad, deseos y preferencias de la persona. El 249 también nos sirve para establecer o fijar claramente, aunque luego también se va a desarrollar en los artículos siguientes, cuál es el orden de preferencias del legislador a la hora de establecer las medidas de apoyo. Fijaos que cuando hablaba de los principios que se recogen en el 249, uno de los que aparece en el primer párrafo es el principio de subsidiariedad. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que las medidas judiciales van a ser las últimas. Por lo tanto, en este nuevo sistema, que lo que busca principalmente es promocionar la autonomía de la persona, lo primero que se valora, lo primero que entra en juego siempre, respetando esa voluntad, son las medidas que la propia persona designe para sí, las medidas voluntarias que el legislador español ha querido que se otorguen ante notario, mediante escritura pública. En segundo lugar, la reforma otorga también un valor estelar o reconoce, porque es un reconocimiento en realidad que se hace, a la guarda de hecho. Esta figura que ya existía antes, pero que cobra protagonismo con la ley y que va a generar una serie de problemas en los que luego vamos a entrar. En tercer lugar, y en último, entrarían las medidas judiciales. Y dentro de estas, la primera sería el defensor judicial, que es la medida de apoyo que se designará cuando la persona necesita un apoyo puntual, aunque sea recurrente. Y en último extremo, la curatela,
hay muchos autores, incluso en la jurisprudencia, encontramos muchas veces afirmaciones en el sentido de que la curatela es la medida principal de la reforma. Y las interpretaciones, además, que han hecho de la Ley 8/2021, tanto LINS como Hacienda, que también luego entraremos en eso, parece que se han creído esta versión. Y eso no es así. Las medidas judiciales son las últimas y la curatela es la última de las últimas. Y la última de las últimas es la curatela representativa y todavía más lejos la curatela representativa para todo tipo de actos. Esto es lo excepcional y así se quiso también en los orígenes de la Convención. Hablaba al principio de que el legislador español dejó algunas cuestiones sin resolver y que además no lo hizo por ignorancia, no lo hizo porque no se le de alguna manera requiriese para que lo hiciese, sino que lo hizo pues, por una serie de cuestiones políticas que tampoco ahora mismo son el caso. Había que alcanzar un acuerdo, se alcanzó, se aprobó esta ley, se aprobó por unanimidad y bueno, pues había cosas que no encajaban en ese momento. Una de ellas, importantísima, es que, y además así lo dice también la Observación General Primera del Comité, es que los estados deberían de garantizar también en sus ordenamientos jurídicos el derecho de las personas con discapacidad a rechazar los apoyos o a sustituirlos por otros. El derecho a rechazar los apoyos no se reguló en la Ley 8/2021 y, insisto, no se hizo no por ignorancia, pero no se reguló. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues como todas las cosas que no se regulan, pues luego, lógicamente, corresponde a los juzgados y tribunales resolverlas o interpretarlas. Y esto fue lo primero que hizo el Tribunal Supremo en la conocidísima ya sentencia 589/2021 de 8 de septiembre. Sentencia, como hemos dictado 5 días después de la entrada en vigor de la Ley 8/2021. Creo que el caso ya lo conocemos todos, resolvía un asunto de un hombre con síndrome de Diógenes, y en aquella ocasión el Tribunal Supremo, por resumirlo mucho, lo que vino a decir es que en determinadas situaciones sí se pueden imponer los apoyos. Esta doctrina, bueno, que debería de ser también excepcional en todo caso, sin embargo, ha sido absorbida y asumida por gran parte de la jurisprudencia que se ha dictado hasta la fecha. Es una sentencia que se nombra recurrentemente. Es verdad que es una sentencia muy amplia, es verdad que es una sentencia que hace un resumen pues muy positivo, muy certero en muchos párrafos del significado de la reforma, pero en definitiva también se utiliza para imponer los apoyos en muchos casos, ¿no? Aunque luego, si viene al caso, pues las comentaremos. Sí me gusta por lo menos nombrar ahora pues algunas, prácticamente todas, faltará alguna, pero creo que están prácticamente todas, las sentencias que hasta el día de hoy ha dictado el Tribunal Supremo en aplicación de la Ley 8/2021. Algunas, desde mi punto de vista, muy buenas, otras, desde mi punto de vista, pues criticables, ¿no? Hemos ya dicho la 589/2021, pero también el 19 de octubre dictó la sentencia 706/2021 y el 2 de noviembre la 4003/2021. Son dos sentencias que, bueno, cada una pues con su caso, pero un poco las agrupo porque las dos el Tribunal Supremo revocó las sentencias de las audiencias provinciales que imponían o que designaban curadora a personas distintas a las que la propia persona había designado en medidas voluntarias. En una de ellas eran una escritura de autocuratela y en otra de ellas en realidad eran un testamento. Bueno, pues por cada caso concreto, el juzgado de primera instancia y posteriormente la audiencia provincial había decidido obviar la voluntad de la persona sin justificarlo además eficientemente, y en estos dos casos el Tribunal Supremo decidió, atendiendo a la voluntad de deseos y preferencias de la persona, pues revocar esa sentencia sin nombrar a quienes la persona había designado. Luego también se dictó el 14 de marzo de 2021 la sentencia 2006/2022, que en este caso lo que hace el Tribunal Supremo es declarar la nulidad de actuaciones de una sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Ourense, si no me equivoco, y simplemente, bueno, la anula porque en segunda instancia no se practicó la prueba que es preceptiva. Directamente se dictó sentencia. Entonces, bueno, pues anula. Otra sentencia también interesante es la que se dictó el 22 de diciembre de 2022, la sentencia 964,
que estima el recurso que interpuso la mujer que recurría, la persona con discapacidad, y en este caso lo que apreció el Tribunal Supremo es que en realidad la situación de la persona, la discapacidad que presentaba la persona, no le impedía tomar decisiones. Por eso se estimó el recurso. Una sentencia que a mí me gusta mucho es la sentencia 66/2023, que yo creo que también es una sentencia conocida, que ha tenido también mucha repercusión. La ponente es Parra-Lucán. Y en este caso es una sentencia que habla sobre la guarda de hecho. A mí me parece que está muy bien explicada lo que es la guarda, el alcance. Yo creo que fue una sentencia que de alguna manera creo que pretendía, que tiene como una función pedagógica, no sé si pretendida o no, pero desde luego deja muy claro lo que es la guarda de hecho y además el alcance, el tema de la prueba también entran en él. Y bueno, me parece una sentencia realmente buena. Hay dos sentencias, las dos últimas, que también han sido bastante comentadas, a pesar de que son muy recientes, la sentencia 1443 y la sentencia 1444 de 2023, las dos, y las dos de 20 de octubre, que también tratan sobre la guarda de hecho. Y en estos casos, sin embargo, se resolvió entendiendo que, bueno, validando la conversión de una guarda de hecho a una curatela representativa. Además, curatelas representativas las dos para todo tipo de actuaciones. También, muy resumidamente, en un caso era la mujer la que solicitaba el cambio, ella era la guardadora, era la que solicitaba el cambio a la curatela representativa y lo justificaba en la insuficiencia de la guarda porque decía que le planteaba muchos problemas en la práctica, sobre todo problemas con el médico, que se negaba a facilitarle la información médica de su marido, y también, sobre todo, con los bancos, porque se negaban a reconocerla como guardadora de hecho, a reconocer su carácter representativo. Y en el otro caso, se trataba de un hijo que solicitaba también, un hijo guardador que solicitaba el cambio a la curatela representativa, alegando que su padre mayor con demencia se escapaba y se iba al banco y, bueno, pues hacía movimientos en sus cuentas y contrataba productos bancarios y bueno. Las dos sentencias, bueno, pues yo tengo mis discrepancias con ellas, pero bueno, si luego viene un debate, pues podemos entrar en eso. Y luego hay una sentencia que a mí también me gusta traer aquí a colación, que no tiene nada que ver, no es del ámbito civil, también ha sido una sentencia comentada, la dictó la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, es la sentencia 294/2023, de 8 de marzo. Y me gusta traerla porque, bueno, porque por sus repercusiones o por su interés práctico, ¿no? En este caso, en definitiva, aquí lo que hace el Tribunal Supremo es declarar que para efectos de reconocimiento de beneficios fiscales en la declaración de la renta, para acreditar la condición de discapacidad que da lugar a esos beneficios, no es necesario que la persona cuente con el certificado administrativo reconociendo la discapacidad, sino que la discapacidad se puede acreditar por otros medios de prueba, como pueden ser certificados médicos. Es decir, no, aunque Hacienda mantenía que para acreditar esa condición la persona tenía que contar con el certificado de discapacidad, el Tribunal Supremo ha dicho que no. Y es una sentencia muy interesante también para leer. Bueno, con todo esto, yo cuando veas que me paso, me contando, ¿eh? Sí, sí. Con todo esto, lo que estamos viendo es que cuando el legislador marca este orden de prioridades, establece cómo deben de ir aplicándose las medidas, cuáles son las primeras y demás, yo creo que hay una cosa que queda clara, ¿no? En cuanto a la intención de la ley. Yo creo que lo primero que busca el legislador, y que además es lo que busca la Convención, es promocionar la autonomía personal de la persona con discapacidad. Y en segundo lugar, también se busca la desjudicialización, que las personas con discapacidad salgan de los juzgados y que puedan intervenir en el tráfico jurídico en igualdad de condiciones con los demás. Lógicamente, esto pues da lugar a que, además de ese carácter protagonista que se le da a guarda de hecho, una de las figuras también que sale claramente reforzadas y que también cobra un protagonismo importantísimo en la reforma, o tras la reforma, es la figura del notariado, ¿no? Si las medidas principales o las medidas voluntarias, que además obligatoriamente se deben de otorgar en escritura pública,
obviamente el notario pues tiene mucho que decir a partir de ahora, ¿no? Ya antes, pero a partir de ahora más, porque no solamente se va a limitar a ser un fedatario público, sino que además se convierte también en un verdadero apoyo institucional para la persona con discapacidad. ¿Por qué? Pues porque el notario deberá no solamente dar fe, sino que debe, primero, recabar la voluntad de la persona, hacer también lo posible para que la persona pueda expresar su voluntad obligatoriamente, porque así se recoge ahora en el reformado artículo 25 de la Ley del Notariado, debe de informar a la persona con discapacidad de que puede asistir a la notaría, no solamente para otorgar medidas voluntarias, sino para la intervención en cualquier acto notarial, que puede asistir con los medios de apoyo que considere necesarios y porque además, bueno, pues debe de asesorarle y recomendarle y orientarle para que, en definitiva, otorgue aquello que realmente se adecua mejor a su voluntad, a sus deseos y a su preferencia. El notariado ha sido siempre, ha tenido siempre una actitud muy activa en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Yo creo que todos conocemos también la labor de la Fundación Aequitas. Pero también con la reforma de la Ley 8/2021 yo creo que fue un colectivo que enseguida también empezó a difundir y a formar también e informar a los profesionales del notariado sobre la ley, sobre el alcance y también marcar alguna serie de pautas o de directrices de cómo los notarios y notarias debían de ejercer esta nueva labor de apoyo institucional de acuerdo con los principios de la Ley 8/2021. Y para ello, hasta el día de hoy, el Consejo del Notariado ha dictado 3 circulares informativas que también creo que son muy interesantes. La primera de ellas es la circular 2/2021 de 1 de septiembre, que es una circular un poco más genérica, donde en realidad explica un poco pues, que la Ley 8/2021 acababa de entrar en vigor y explica en líneas generales lo que esto significa. Poco después dictó la circular 3/2021 sobre el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y es una circular más precisa, más exhaustiva, donde sí que ya entra a marcar una serie de pautas en la actuación y del notariado y una serie de recomendaciones y de directrices para facilitarle su labor en esa función de conocimiento y averiguación de la voluntad de la persona con discapacidad. Y por último, la más reciente, que también es una circular muy interesante, es la circular 1/2023 de 27 de mayo sobre la actuación notarial en las medidas de apoyo voluntario. La voy a leer entera porque es interesante el título. Y para la declaración de notoriedad de la guarda de hecho. Es una circular que profundiza sobre el alcance de estas medidas voluntarias y también marca ciertas pautas para los notarios que mediante el acta de notoriedad declararán la existencia de la guarda de hecho. Esta circular, lógicamente, responde a la necesidad a la que se han visto abocadas las personas que tienen que, para actuar, de alguna manera, tienen que acreditar esa guarda de hecho, ¿no? El acta notarial se ha considerado pues, como un documento bueno, pues bastante válido y fiable en ese reconocimiento de la guarda de hecho. Vale. Por lo tanto, estamos viendo, y ya lo hemos dicho, que la guarda de hecho es, pese a ese reconocimiento de la ley y pese a que además con ese impulso de la guarda de hecho se buscaba precisamente alcanzar la desjudicialización a la que me he referido antes, sin embargo la práctica nos ha llevado a judicializar la desjudicialización, porque en la práctica las familias han encontrado, sobre todo cuando van a los bancos, que los bancos le niegan la intervención en las cuentas bancarias, como decía antes, la propia administración, el INSS o incluso Hacienda, les están negando continuamente su intervención en calidad de guardadores de hecho porque no tienen un documento que acredite esa circunstancia. Documento que no tienen por qué tener, porque eso va justamente en contra de los postulados de la guarda de hecho. La guarda de hecho es una figura fáctica, es una figura espontánea, es una figura que surge simplemente del día a día, de cómo alguien asiste a otra persona de forma voluntaria y la persona asistida además desea ser asistida por esa persona, sin más, lo que ocurre normalmente, sobre todo entre familiares. Bueno,
Pues en la práctica estaban ocurriendo estos problemas. Y entonces, ¿cuál era el efecto de esto? Bueno, pues que como no tengo posibilidad de acreditarlo, porque a la entidad bancaria no le vale pues con que yo le presente un empadronamiento, un libro de familia, un informe social, o 1000 documentos que puedan estar ahí, pues entonces lo que hacían las familias era recurrir a los juzgados. Los juzgados, recurrir a los juzgados para que se declarase la existencia de la guarda de hecho, en algunos casos para decir que se constituyese, en fin, se le daban diferentes formas, ¿no? Y en esto, bueno, pues ha habido juzgados que directamente, bueno, pues han declarado la guarda de hecho, más que declarar la guarda de hecho, han declarado el reconocimiento, han reconocido la existencia de la guarda de hecho, otros dicen que constituyen la guarda de hecho. Bueno, hay resoluciones para todos los gustos, la verdad, algunas bastante extrañas. Y en otras, me estoy pensando en las primeras que dictaron sobre todo el juzgado de primera instancia número 5 de Córdoba. Hay una que es también muy interesante porque en definitiva lo que dice en la fundamentación jurídica es que, bueno, ya venía a decir algo así como que, bueno, ya está empezando a cansarse un poco de tener que dictar una resolución para reconocer algo que ya está reconocido por ley, porque las entidades bancarias no quieren asumir un cambio que ya está reconocido por ley y que en realidad al juzgado no le compete esto, porque lo que realmente procedería sería la desestimación de la petición. Pero, dice, para justificar o para facilitar la labor del guardador de hecho, en esa ocasión dicta un auto declarando la existencia y además se empeña en decir que eso le faculta para intervenir en las cuentas, contratar pólizas de seguro, actuar ante el INS, es decir, hace un elenco de facultades que en realidad el guardador de hecho ya tiene reconocidas por ley. Las soluciones de este tipo luego se han repetido y demás. Y yo creo que precisamente el Tribunal Supremo en esa sentencia 66/2023, cuando digo que tiene esa labor pedagógica es porque precisamente asume todo lo que está pasando y deja bien claro qué es la guarda de hecho, cómo se puede documentar, o sea, que no es necesario, que no hay que documentar una guarda de hecho, pero cómo se puede acreditar. Y deja claro que se puede acreditar de muchas maneras, y entre ellas, pues, toda esa documentación a la que antes me refería, informes sociales, empadronamientos, libros de familia, testimonios, que el propio guardado vaya con la persona al banco y diga, este es mi guardador de hecho y demás. Bien. ¿Qué ha pasado? ¿Qué soluciones se han dado entonces? Pues por una parte, ya digo, inicialmente esas resoluciones judiciales, pero también hay que agradecer el trabajo también intenso e intensivo que ha tenido la Fiscalía desde el primer momento. En cuanto se empezaron a detectar estas situaciones, fijaos que os he hablado de un auto de Córdoba, este auto tampoco es casual. Todos conocemos, creo, al fiscal Santos Urbaneja, está allí, es una persona muy concienciada y muy, digamos, protectora de los derechos de las personas con discapacidad. Y, en definitiva, esa fundamentación jurídica viene también de una petición o de un informe de la Fiscalía, ¿no? Casi le podemos poner nombre y apellidos, ¿no? Bueno, pues la Fiscalía toma conciencia desde el primer momento de esta problemática y se pone a trabajar. Y se pone a trabajar directamente con los bancos. Entonces se reúne, hubo varias reuniones con las distintas asociaciones de la banca y como resultado de todo eso, finalmente, el 19 de julio de 2023, se firmaron unos protocolos y un documento, un protocolo marco, un protocolo general y un documento interpretativo, en los que por una parte intervenía la Fiscalía General del Estado y por otra parte intervenían los representantes de todas las entidades bancarias, las más representativas, y también intervino el Banco de España como observador. Son protocolos todos estos que están colgados en la web, tanto del Banco de España como de la Fiscalía, y también son muy interesantes, sobre todo el documento interpretativo, porque entra a explicar bien lo que es una guarda de hecho, cómo se puede acreditar y además hace propuestas. Y entre estas propuestas, ¿no?, para facilitar esta actuación, una de ellas es la declaración responsable. Bueno, y explica cómo se haría esa declaración responsable, quién la haría y, bueno, pues todo esto, ¿no? Esto se ha promovido ya desde la Fiscalía, como digo, y desde las entidades bancarias, y en principio tendría que estar difundido ya a todas las entidades bancarias, y si no, pues si llegáis a alguna o os encontráis con clientes que están teniendo esos problemas, pues hacerles llegar estos protocolos porque los bancos deberían tenerlos y deberían de actuar siguiendo esos criterios. La guarda de hecho también, no sé muy de tiempo, Te dejo 10 minutos. 10 minutitos, vale. Pues la guarda de hecho también ha dado problemas, como os digo, con el INS y con Hacienda, y también me voy a referir muy brevemente a ellos. El INS
En un primer momento, bueno, pues lo que hizo fue fijo 2 criterios de gestión, ¿no? El 33/2021 de 30 de noviembre y el segundo, el 10/2022 de 16 de febrero. El primero de ellos lo estableció para marcar cómo debía de acreditarse la guarda de hecho, ¿no? Y en este caso, bueno, lo que decía es que la guarda de hecho en actuaciones centrales debe de acreditarse, pero sí que es verdad que marcaba un sistema de acreditación muy amplio, ¿no? La presentación de cualquiera de esos documentos a los que me he referido antes. Pero el segundo en realidad sí que fue un varapalo para las personas con discapacidad, el criterio de gestión 10/2022, y siempre digo que sobre todo para las mujeres, porque yo creo que son las más perjudicadas en este tipo de cosas. Varapalo, ¿por qué? Bueno, pues porque hasta la entrada en vigor de la Ley 8/2021, bueno, y todavía, porque todavía hay sentencias de incapacitación que no han sido revisadas, la disposición adicional 25ª de la Ley General de la Seguridad Social hacía una equiparación entre el 65% de grado de discapacidad y las sentencias de incapacitación. Automáticamente se equiparaba, es decir, quien tuviera una sentencia de incapacitación con independencia del contenido de la sentencia de incapacitación, automáticamente se presumía o se consideraba que tenía el 65% de grado de discapacidad a todos los efectos que le beneficiaban. Bien. Claro, cuando la incapacitación desaparece, ¿qué pasa con esto? ¿Qué hace el INS? Pues el INS lo que hace, lo primero que se le ocurre decir en este criterio de gestión es que paraliza, suspende todas las pensiones que se cobraban en atención al 65%, que ya deja de existir la equiparación porque ya no hay incapacitación. Me refiero a aquellas sentencias que habían sido revisadas, que fruto de la revisión o bien se declara una guarda de hecho porque ya existía, por lo tanto ya ni siquiera hay curatela, o bien en algunas no se designan apoyos porque la persona no los precisa, o bien hay una curatela asistencial. Bueno, pues aquí el INS dice, bueno, pues yo a mí mientras no me aclaren esto, ¿qué hacemos con esto? Yo paro y dejo de pagar. Y eso fue lo que hizo, imaginaos. Desamparada. Efectivamente. Eso es lo que hace. Imaginaos lo que pasó ahí. Bueno, si alguno lo habéis sufrido, pues no tengo nada que explicaros. La alarma social que se genera con todo esto se tenía que resolver. Bueno, finalmente se resuelve a través de una reforma en la ley, se reforma la disposición adicional 25ª y se reforman otra serie de artículos de la Ley de Seguridad Social, y actualmente la equiparación queda de la siguiente manera. Para las personas que hubieran tenido en su momento sentencia de incapacitación, con arreglo a la legislación anterior, se mantiene la equiparación. Pero para las personas que con arreglo al nuevo sistema no tengan una curatela representativa, una curatela judicial representativa para todo, no se equipara automáticamente. La persona tendría que seguir los trámites normales para obtener el certificado de discapacidad. ¿De acuerdo? Con lo cual, bueno, creo que cambia bastante la situación. Y creo que es algo que, bueno, debe de cambia a peor. Vale. Ahí lo dejo. Otra cuestión también muy por encima, otra modificación también reciente que yo creo que ha pasado también muy de pasada, y también me refiero a equiparaciones. El texto refundido por el que se aprueba la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, ese texto refundido lo que hace es refundir la LISMI y la LIONDAO, ¿no? Entonces, había un artículo antes en la LIONDAO, el 1.2, si no recuerdo, que pasa a ser ahora el 4.2 de la Ley General de Personas con Discapacidad, que hacía una equiparación también de aquellas personas que tengan la sentencia de incapacitación, se les reconoce automáticamente el 33% de discapacidad a los efectos de esa ley. Así se decía en la LIONDAO, y cuando el legislador se asume el mandato de hacer el texto refundido, cuando refunde esta norma y la pasa al 4.2, la expresión a los efectos de esta ley la cambia por la expresión a todos los efectos. Claro, agarrándose a eso, hubo alguna persona que intentó que ese 33% se le reconociese a efectos al margen de la ley de derechos de las personas con discapacidad, concretamente a efectos fiscales. Bueno, hay una sentencia muy reciente también de octubre de este año. Bueno, ya también el Tribunal Supremo se había pronunciado sobre eso anteriormente, para decir que la expresión a todos los efectos de la ley, del texto refundido, es nula
porque el legislador en ese caso incurrió en una interpretación ultra vires, es decir, se excedió el mandato y cambió una norma con rango de ley, o sea, mediante una norma que no tiene rango de ley, cambia una ley. Con lo cual, la interpretación que se le daba a esa expresión de a todos los efectos quedaba reducida a la que tenía antes la ley Ondau, a los efectos de esta ley. Esta norma, el Tribunal Supremo la interpretó así, la jurisprudencia, los tribunales superiores de justicia también, etcétera, etcétera. Y recientemente lo que ha ocurrido es que a través de la ley de empleo se ha modificado este artículo justamente para adaptarse a la doctrina jurisprudencial. O sea, se vuelve a limitar como estaba antes. Bueno, pues no sé, 5 minutos. Sí, ya está, te dejo. Ya pasamos a la pregunta, ¿no? Vale, y bueno, pues nada, simplemente también un poco por dar un poco también de visión a algunas cuestiones, bueno, pues simplemente recordar también o de alguna manera hacer ver que esta intención que tenía el legislador, ¿no? de promover la autonomía personal y también la desjudicialización, la apreciamos también en cómo ha reformado los procedimientos de provisión de apoyo, ¿no? Dando prioridad a la jurisdicción voluntaria y dentro de la jurisdicción voluntaria ordenando a la autoridad judicial que en la comparecencia que se tiene que celebrar con la persona con discapacidad le informe de la posibilidad de salirse de la vía judicial si quiere recabar los apoyos que pueda precisar pues fuera de esa vía, ¿no? Y nada, y simplemente también por terminar, ya digo, aunque luego a lo mejor seguramente surgirán cuestiones, problemática que también ha surgido en la práctica, sobre todo con las revisiones de las sentencias. Primero, ¿qué procedimiento es? Eso no está regulado, entonces algunos juzgados siguen el procedimiento de jurisdicción voluntaria, otros directamente han dicho que la persona tiene que iniciar un procedimiento con la regla de la ley de previsión de apoyos. En fin, hay problemas que yo creo que ahora mismo están todos ya bastante encauzados y se están tramitando prácticamente todos a través de expedientes de justicia voluntaria. Problema muy grande para mí es la falta de asistencia obligatoria, letrada y de la procura en los expedientes de jurisdicción voluntaria donde intervienen personas con discapacidad. Problema es que no se ha ampliado el beneficio de justicia gratuita a estos supuestos tampoco. Esto está generando muchísimos problemas en la práctica. Problema en la imposición de los ajustes de procedimiento, que no es exactamente lo mismo que los ajustes razonables, la figura del facilitador, etcétera, etcétera. Y bueno, y luego si queréis y si surge, bueno, pues podemos comentar también alguna resolución que se ha dictado, por ejemplo, se me ocurren algunas que ha dictado la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, ¿no? También en actos en los que han intervenido personas con discapacidad después de la aprobación de la Ley 8/2021 e incluso en situaciones en las que sus sentencias de incapacitación todavía no han sido objeto de revisión. Y ya me callo. Pues muchas gracias, María Eugenia, y tanto por la introducción que ha hecho de la reforma como de la posible la situación que nos podemos estar encontrando. Y si queréis, pues abrimos un turno de preguntas. Creo que hay 2 online, ¿no? De los participantes. Sí, Y también me gustaría ver los que estáis actuando, qué os estáis encontrando, si en Málaga hay diferencia también en los pueblos, que la hay, ¿no? Y todo. Así que, Sí. preguntas. sí, pues lo primero, muchas gracias porque la ponencia me ha encantado. No soy especialista en discapacidad, lo soy en incapacidad y bueno, pues parece que todo es un totum revolutum, cosa que no lo es. Entiendo yo. No es la incapacidad que tú puedas tener, incapacidad absoluta, total, para hacer un trabajo habitual y otra Sí. es la discapacidad. Sí. A nivel de lo que comentabas antes del día a día, yo sí he tenido un turno de oficio en cuanto a jurisdicción voluntaria, que fue un desastre. Al final, pues, efectivamente, se reconoció por el propio fiscal de que existía una guardadora de hecho como obraba en el procedimiento administrativo, cosa que yo inicialmente, mira, es que yo entiendo que esto es así. Bueno, fue una barbaridad con el banco, pero una barbaridad. Pero bueno, finalizó el asunto, bueno, pues más o menos en términos normales, al final pudieron vender la casa. No puedo ser de la forma. La segunda que se me plantea al hilo fue un tema con una aseguradora, en este caso fue Mapfre, porque yo sí te quería preguntar una cosa. Vamos a ver, estamos ante sentencia
del año 90 y pico, 98, 99, donde le dan al hermano el tutor, la figura del tutor. Con la nueva ley entiendo que pasaría ese tutor a ser guardador de hecho. Entiendo. El plazo de revisión que tiene el juzgado que en instancia señaló ya a esa persona como tutora del incapaz de revisión, entre 2 o 3 años, ¿qué pasa si no se cumple? Bueno, hay varias cosas ahí. Primero, vamos a empezar por lo último. El plazo de revisión está marcado en la Ley 8/2021 y la ley habla de 2 plazos diferentes. Dependerá, primero, si la persona lo solicita, la persona, cualquiera de los legitimados, puede ser la propia persona con discapacidad o sus familiares, o podría ser, entiendo, en este caso, el tutor también. O el tutor. Cualquiera de los dos podría ser. Entonces, si se solicita, la ley lo que dice es que el juzgado tiene que resolverlo en el plazo máximo de 1 año. Si no se solicita, de oficio tienen que estar revisadas todas las sentencias de incapacitación en el plazo máximo de 3 años, o sea, en septiembre de 2024. ¿Va a dar tiempo? Probablemente no. Probablemente no. Aunque es verdad que se han acelerado mucho las revisiones, porque al principio yo creo que esto le pilló a todo el mundo un poco a contrapié. No sé muy bien por qué, llevábamos 13 años diciendo que esto se tenía que reformar, quizá porque la ley se publica en junio, pilla el verano por medio y entra en vigor en septiembre. Se dio un plazo ahí de 3 meses que coincidió con eso. Pero entonces al principio yo creo que todo el mundo estaba un poco despistado y además viendo además lo que estaba pasando con el INSITAS, que en muchas ocasiones no era conveniente tampoco instar la revisión porque podía tener otra serie de consecuencias que la ley no contemplaba. Entonces al principio pues se tardó en empezar a revisar, pero es verdad que se ha dado un acelerón a esto. ¿Consecuencia de la revisión tiene que ser la guarda de hecho? No, dependerá. Y ahí también depende mucho del juzgado y también depende mucho de si el juzgado ha entendido este nuevo paradigma o no. Mi punto de vista es que si en realidad la persona tiene a alguien que le asiste, que le cuida, y normalmente suele ser un familiar, que en realidad está ejerciendo como guardador de hecho, aunque hasta ahora sea tutor, pero en realidad ejerce ese papel, pues sin más debería de simplemente decirse que efectivamente hay una guarda de hecho y que no procede otra medida de apoyo. Si no procede, que a lo mejor tiene una guarda de hecho y puede proceder a lo mejor otra medida de apoyo también. Por ejemplo, imagínate que está claro que aunque sea un guardador de hecho, en algún aspecto concreto puede haber un conflicto de intereses entre el guardador de hecho y la persona a la que asiste. Para ese asunto concreto a lo mejor procede que se nombre un defensor judicial o un juzgado. ¿Y eso ya me venía en sentencia? ¿O lo tengo que pedir yo? Eso porque yo inicialmente no lo pediría. Claro, dependerá, es decir, es que ya cada uno depende de cuáles sean sus propios intereses. Si tú consideras que debes de pedirlo, pues en la propia revisión, mi opinión es que uno haga su traje a medida, que es el que mejor conoce. Mi opinión es que uno busque primero y sea las medidas voluntarias, que ahí es donde tú realmente puedes hacer la obra de ingeniería que quieras y organizar tu vida. Pero si por la razón que sea no puedes acudir a esas medidas voluntarias, entonces pónselo muy machacadito al juez y explícale por qué y justifícalo. Y ahí puedes darle pues, múltiples posibilidades. ¿La guarda de hecho funciona y es suficiente? Pues ya está, sin más, una guarda de hecho. ¿Que hay algún aspecto concreto? Oye, que a lo mejor no hay un conflicto de intereses, pero que a lo mejor el guardador de hecho hay determinados aspectos que considera pues, que no es capaz, que la asistencia no va a ser suficiente. Imagínate que es una persona que participa de alguna manera en alguna empresa. Bueno, pues a lo mejor hay que nombrarle un apoyo justo para esa intervención en la empresa que sea. O sea, habrá que ver. Entonces, mi opinión es que en ese caso uno solicite lo que le parezca y además se lo explique bien al juez, porque pues no lo va a pagar si no se lo cuentas. Y entonces eso puede ser una de las vías. La pregunta una era la de la revisión y la otra ¿cuál era? Mientras, ¿no? Mientras. Decía, digamos, Entre tanto, entre tanto, las disposiciones transitorias también marcan la pauta, también dicen cómo debe de actuarse, que también es algo que se olvida. Es decir, está diciendo claramente, las transitorias están diciendo, en tanto en cuanto las sentencias no se revisen, la actuación del tutor y de los progenitores que tengan la patria potestad rehabilitada o prorrogada debe de adecuarse a la actuación del curador con facultades de representación que marca la Ley 8/2021. La actuación del curador a la actuación del curador.
y la actuación del guardador de hecho a la actuación del guardador de hecho. Eso es lo que dicen las transitorias, ¿vale? O sea, que debería de hacerse de esa manera. Y luego ya, pues cuando se revise, pues ya se especificará. En todo caso, todas las medidas y, por lo tanto, toda esa actuación, la gran diferencia que va a tener respecto a la actuación anterior, tiene que ver con el principio de la ley, que es el respeto a la voluntad de deseos y preferencias. Entonces, tú puedes seguir siendo formalmente tutor, pero tu actuación se tiene que adecuar a la del curador representativo, y el curador representativo no sustituye, respeta la voluntad, aunque represente. Eso es la gran diferencia. El tutor, en síntesis, o con la ley delante, el paradigma o la correspondencia va a ser: si en sentencia soy el tutor, No. con la ley. En sentencia anterior soy el tutor, con la ley soy el cuidado. No, y además eso es algo que sí que quiero dejar muy claro. Si el tema es, vamos a hacer una equiparación de tutor a curador representativo, eso no es hacer una revisión, eso es un cambio simple de terminología. Y lo recalco porque, desgraciadamente, hay muchas sentencias que lo dicen así. Incluso alguna resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública también lo dice así. Y eso es un error, porque eso es no entender realmente cuál es el espíritu de la ley. El tutor puede haber sido tutor porque era la figura que había o por miles de razones, o porque antes la inercia nos llegaba a que el 95% de las sentencias de incapacitación fueran de tutela. Pero, sin embargo, el tutor puede pasar ahora a ser un guardador de hecho porque ya está haciendo esas funciones y las hace sin más y no necesita más, ya no necesita nada, ya lo hace. O puede ser un curador porque a lo mejor necesita un mayor refuerzo por lo que sea. Bueno, pues ya a colación y ya termino. El tema de la compañía de seguro finalizó sin entrar en procedimiento judicial porque, con carácter previo, le hicimos una hoja de reclamación para entrar en el procedimiento civil. Con expresa condena en costa, tal. Y así pudo acceder el tutor que venía ya por sentencia a poder a mover el fondo de inversión que tenía el hermano. Claro, es que esa es una de las vías de las que nadie habla, y además me alegra mucho que lo hayas dicho tú, porque yo es algo que también creo que debe de hacerse. Es que no tenía beneficio de justicia gratuita. Claro, pero yo creo que es algo que debe hacerse. Es decir, yo no he entrado en por qué yo discrepo con estas sentencias del Supremo, pero tiene algo que ver con algo que has dicho tú, y es que yo creo que de alguna manera están entrando un poco en la expresión. A la banca hay que educarla, entre comillas, igual que al resto. Es decir, esto la ley lo está diciendo, lo que hay que hacer es cambiar la mentalidad, y la mentalidad se cambia con formación y con información. Entonces, la banca tiene que asumir que esto es una ley, que es de obligado cumplimiento para todos. Entonces, si al guardador de hecho se le faculta legalmente a que pueda hacer movimientos de dinero de escasa relevancia económica, el banco no es quien para decirle que no puede mover las cuentas para sacar 50 euros para hacer la compra del mes. O cancelar. El banco no es quien para hacer eso. Entonces, la solución, desde mi punto de vista, no es cambiar la guarda de hecho a una curatela representativa. La solución es decirle al banco: usted está incumpliendo la ley. Y eso a lo mejor hasta si me apuras puede ser un delito de coacciones, no lo sé. Pero desde luego no es legal. Y entonces una manera de ir contra eso es, en vez de vamos al juzgado a cambiar la medida de apoyo e intensificarla, que eso pervierte el sistema porque va en contra justamente de lo que se busca, oye, vamos a ir al banco y vamos a decir: no, usted no puede hacer esto. Y ya buscaremos otra solución para que el banco también tenga seguridad. Pero no puede ser a costa de limitar la actuación del guardador. Vamos a contestar una pregunta, a ver si la ves bien. Dice: buenas tardes, muchas gracias por la ponencia. Tengo una duda. Mis clientes son sobrinos y guardadores de hecho de su tía desde hace 2 años. Acaban de ingresar en una residencia y hemos solicitado judicialmente en nombre de sus sobrinos el internamiento no voluntario en esta residencia. ¿Bastaría esta solicitud para acreditar que son guardadores de hecho? En caso de que no lo fuera, ¿me aconseja solicitar esta declaración de guardadores de hecho al juzgado o mediante acta notarial? ¿Se encuentra con problemas a diario en los bancos? Vale. Yo voy a responder a una de las preguntas que hace un compañero, que es que pregunta en definitiva si... Se ven ahí, no te preocupes. Ah, vale, está puesto. Vale, pues para ahorrar. Bueno, pues en definitiva lo que viene a decir es si en el auto de ingreso involuntario, bueno, o en la solicitud, pero sobre todo si en el auto de ingreso involuntario se hace constar que son ingresados por sus sobrinos, que son guardadores de hecho, si el que conste eso en ese auto, aunque sea por otro asunto, sería suficiente para acreditar la guarda de hecho. Yo entiendo que sí.
Yo entiendo que sí. El propio juzgado está reconociendo la existencia de la guarda de hecho. Es que si no... O si los hermanos lo reconocen. Claro, pero ahí es cuando se encuentran sobre todo con los problemas. Porque si tú llegas sin nada que te respalde, que es lo que los bancos quieren el papelito. Sí, el papel. Y la guarda de hecho precisamente está concebida Sin para papel. No tener papeles. que existe la guarda de hecho. Entonces, claro, y estamos viendo a las personas a hacer desembolsos económicos, porque si no vamos al juzgado, vas a actos de notoriedad, gastos Sí. en el notario, con prueba indirecta de testigos que acreditan que esta señora está cuidando de su padre que está con un ictus que no se puede manifestar, porque aquí vamos al tema de voluntad de ser y preferencias cuando se puede comunicar hábilmente, pero cuando no tienes ahí la dificultad de que la persona incapacitada, en virtud de la cual tú estás intentando actuar defendiendo su interés, incluso para aceptar una herencia o cualquier cosa de esta, pues te encuentras con esa dificultad de que te están exigiendo documentación cuando la ley y las premisas de la ley son no documentar una guarda de hecho efectiva que es eficiente a todos los efectos. Porque si es eficiente al cuidado diario, también es eficiente al cuidado que sea un poco más inusual como una aceptación de herencia en beneficio del incapaz, ¿no? Entonces, No, a ver, hay muchas contradicciones. Es que sí. Hay muchas contradicciones. A veces dices, bueno, no me admites la guarda de hecho para unas cosas, pero sí me la admites para otras. En los centros, no me admites la guarda de hecho a lo mejor pues para gestionar, yo qué sé, alguna cuenta y sin embargo para que yo ingrese a mi madre, pues, o para pagar para problemas. Depende. Si vas a soltar dinero, no hay problema. Cualquier. Ahí es donde está Yo tenía una pregunta. A ver, entonces, con la ley en la mano y lo que se desprende bien claro. Yo me voy, yo tengo un hermano o yo tengo un familiar, incluso mi vecino que yo estoy cuidando, y me voy con la ley en la mano al notario. Yo es que he tenido a la inversa, donde el notario ha detectado de que no lo veía en condiciones y no ha firmado el poder, ¿eh? Vale, es que eso es otra cosa, es decir, eso es otra cosa que no he dicho, falta de tiempo, pero la persona puede otorgar medidas voluntarias siempre y cuando pueda, pero sea una persona con discapacidad. Yo siempre pongo un ejemplo que es así muy burdo, pero creo que se ve perfectamente. Bueno, yo al margen de mis gafas, se supone que yo no tengo así discapacidad o que no tengo una discapacidad que me impida tomar decisiones. Vale, pues yo estoy muy contenta, vamos a celebrar la comida de Navidad, me tomo 4 copas, ¿no? Tal, y digo, te voy a regalar mi chalet y el de mi madre. Y ahora me voy a la notaría y voy al notario y digo, yo quiero vender mi chalet. Y el notario me ve y dice, señora, váyase primero a dormir. Y mañana lo vende. Y así se vuelve mañana. ¿Tengo una discapacidad? No. ¿Estoy capacitada en ese momento para otorgar una escritura pública? Pues al criterio del notario, que es el que tiene que decir que efectivamente yo estoy emitiendo un consentimiento válido, no la tengo tampoco y no tengo discapacidad. Es decir, el juicio del notario tiene que ser para todos. Y si efectivamente él, después de haber hecho ese esfuerzo de averiguación, después de haberle propuesto la intervención con apoyos y demás, con todo eso, al notario no le queda claro que la persona sepa lo que va a hacer, no puede otorgar la escritura. Por eso ahí entonces habría que ir seguramente a la vía judicial. A la segunda pregunta es, ¿se puede pedir? Que se nombren a los padres como curadores solidarios. En principio sí se puede pedir, y no sería tampoco raro, incluso con la legislación anterior, lo normal es que te nombren uno solo, pero tampoco es raro, y antes tampoco, ni siquiera aunque no fueran los padres, que se nombrasen 2 tutores, sobre todo cuando había patrimonio. Bueno, no te voy a decir frecuente, pero sí que ocurría en ocasiones que a uno se le nombrase tutor en la esfera personal y a otro se le nombrase tutor en la esfera patrimonial. Bueno, que a veces está muy bien y a veces también da problemas, pero bueno, sí, se podría hacer. Incluso en las medidas voluntarias uno puede diseñar su sistema de apoyo que quiera, que no tiene que estar ceñido a lo que dice la ley. Las medidas de apoyo puede ser otra. Puede ser un sistema en red de apoyos, o puede ser cualquier otra cosa, apoyos informales. Yo creo que en cambio también que está ocurriendo respecto de lo que se entendía como unidad familiar, como ¿no? Matrimonio al uso, padre, hijo, quizá el hecho de que pueda haber más de 2 guardadores, o sea, 2 o más guardadores, ¿no? A lo mejor no muchos más, ¿no? Pero sí 2 guardadores, ¿no? Sí, en la familia. Por ejemplo, los hermanos, un hermano está fuera, otros ya no estamos todos en la misma ciudad, en la misma residencia, ¿no? Y que se pueda hacer, creo que es un cambio que se verá en el futuro, ¿no? Sí. Hasta ahora es verdad que en la ley se preveía, pero también es verdad, si no me corriges, que los jueces eran muy reacios a nombrar
2 tutores, Sí. 2 curadores en el Sí, son gracias. Sí. Son gracias porque entienden que puede generar más conflictos que otra cosa, ¿no? Yo, cuando se estaba tramitando la ley, fui crítica en algunas cosas ya entonces, en fase de anteproyecto. Una de ellas es la terminología. Yo siempre dije que la terminología había que cambiarla. Las razones que sale en aquel momento para no cambiarla, pues se decía, hombre, es una terminología que es conocida, los términos son los mismos, pero el concepto cambia, son conceptos conocidos y tal. Y yo, porque pensaba que no, digo, pues yo creo que eso va a generar confusión, no beneficia un cambio tan profundo como el que se quiere hacer. Y en la práctica ahora, al poco tiempo, a mí me han dado la razón, porque efectivamente eso es lo que da lugar a afirmaciones del tipo de esa, la curatela de antes, la curatela de ahora. No estamos hablando de figuras distintas, la guarda igual. Y en el sistema de provisión de apoyos, se podía haber optado de otra manera. Es decir, los jueces se quejaron desde el primer momento, hicieron un comunicado conjunto todas las asociaciones de la judicatura, quejándose sobre todo del plazo de revisión y demás, de la falta de medios y demás. Se quejan de lo difícil que es todo esto, de la asunción de todas estas funciones, pero tampoco las quieren soltar, porque en realidad, es tan difícil de imaginarnos que un sistema de provisión de apoyo se pudiera prestar fuera del ámbito judicial y a lo mejor dejar las cuestiones complicadas para el ámbito judicial. En otros países lo hacen. Y el sistema de mesa redonda del que se habla en el preámbulo de la ley, luego en realidad tampoco se desarrolla. ¿Qué es eso? Un sistema de mesa redonda es que se obliga a presentar informes sociales y médicos. No, eso no es una mesa redonda. O sea, una mesa redonda se supone que es una mesa interdisciplinar donde todo el mundo tiene que participar en la elaboración de un proyecto común, de lo que se hace en los centros, por ejemplo, sociales, ¿no? De planes de atención individualizados, pues llevado a la vida judicial, en el que la propia persona debería de participar también, ¿no? Bueno, todas estas cosas yo creo que están un poco lanzadas y a ver qué nos depara el futuro, pero eso me parece a mí que va a ser Yo creo que no se están haciendo ni adaptaciones del procedimiento, ni facilitador, ni nada. Hay... Es que las normas programáticas decoran mucho y son muy bonitas y muy loables en sus aciertos, no digo en sus errores, pero aciertos los tienen. El problema es que cuando no das dotación de medios materiales y humanos suficientes para que pueda ser implementado de manera generalizada, porque ahora nosotros somos Málaga Capital, pero es que hay jurisdicciones mucho más pequeñitas, juzgados mixtos, que tienen sobrecarga de trabajo, poco funcionariado activo, y ahí tienes a las personas intentando batallar con todos los expedientes que les caen en lo alto de todos los colores. Entonces vamos a ver. Sí, a ver, en eso tienes toda... El legislador es muy optimista, pero después no da la manteca que es un plan. En eso tienes toda la razón. De hecho, la memoria económica de anteproyecto decía que no hacía falta dotación económica porque lo justificaban en decir, porque en realidad con la aplicación de la ley es verdad que puede haber un tapón al principio cuando se hagan las revisiones, pero luego se va a desjudicializar porque en realidad nos vamos a medidas voluntarias y esa carga de trabajo va a desaparecer. Eso fue una de las cosas que se dijo y por eso no hubo dotación económica. Sin embargo, en la Ley Orgánica 8/2021, la de los menores, la de protección de los menores, sí que hay dotación económica, hay obligación de dotarla. De todos modos, al margen de eso, que eso, ahí ya no podemos hacer mucho, yo siempre digo que no te quito razón, es verdad que faltan medios y es verdad todo ese colapso y todas esas cosas que, en fin, que nos hacen dudar mucho a veces de que realmente la justicia sea justa, ¿no? Pero sí que creo que muchas veces hay que ser prácticos y hay que ser imaginativos y hay que ir un poco con la solución por delante. Es verdad que faltan medios, es verdad que la figura del facilitador todavía no se ha implementado, es verdad que dependiendo de la comunidad donde estés, pues unos han optado por unas cosas, otros por otras. En Madrid, que yo sepa, es la única comunidad que en este momento se está tramitando un decreto que desde mi punto de vista, según lees el primer artículo, ya es limitativo, pero bueno, se está haciendo algo. En Valencia hay también un plan de justicia inclusiva, hay cosas. En Galicia optaron por un sistema de contratación que yo creo que no han entendido muy bien. Pero al margen de todo eso hay ajustes que sí se pueden hacer que son muy sencillos, pero no se conocen. No se conocen a lo mejor por los juzgados o a lo mejor parecen tonterías, pero en eso o en centros, por ejemplo, ¿no? Que yo también he dirigido centros sociales y a veces me he encontrado con eso. Oye, yo quiero desatar a las personas que hay en una residencia. Pero es que no te dan presupuesto. ¿Pero me hace falta presupuesto? ¿Te das cuenta que muchas veces no? Primero que tiene que cambiar es la mentalidad. Si tú tienes claro cuál es tu objetivo, después vas a buscar soluciones. Y muchas veces, no todas, no vamos a contar aquí, en fin, la realidad la estamos viviendo día a día. Pero sí que hay pequeñas soluciones que se pueden aportar. Cambiar el espacio, a lo mejor, de la toma de declaración, modificar el lenguaje. Eso no requiere tanto.
Es decir, hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Pero bueno, también nosotros tenemos que hacer un poco esa... Sí, el cambio es para todo el mundo. Aquí hay que reformularse continuamente, ¿no? Y te preguntan que qué ocurre con las instituciones tutelares y con los acogidos. Ahora voy a contestar, pero está... Y hay algo... diferente. ¿Existe algún problema para pedir una autorización judicial, tener una autorización judicial en una venta o una transferencia cuando no se han revisado las medidas de apoyo? Son las No, no hay ningún problema. Y luego otra cuestión. ¿Existe alguna forma de que la persona necesita medidas de apoyo, que tiene una capacidad muy limitada, que tiene un cuidado representativo asistencial, pueda otorgar testamento? No sé que no puede, pero esa persona que va a tener, o que tiene, o va a tener un volumen importante de bienes, Sí. ¿cómo se regula a quién van a ir esos bienes cuando fallezca, si no puede otorgar testamento? Pues mira, el El testamento notario. en principio lo puede, o sea, se reconoce la capacidad jurídica también a efectos de testar. Podrá hacerlo o no, dependiendo. Si no tiene capacidad, porque el notario ha visto que... Claro, si el notario ve que la persona no tiene capacidad para otorgar testamento, entonces Perfecto. no puede hacer testamento. Vale. El destino de los bienes será el que legalmente corresponda. El que legalmente corresponda. Ya, pero si lo demás... Como una Otra cosa intestada, claro. distinta- Como una intestada. Claro. Otra cosa distinta es que a lo mejor el patrimonio pues no sea de él, sino que sea de sus padres, y entonces ahí, bueno, pues los padres pueden organizar un poco eso para que Sería un testamento por representación. No, ya no se puede tampoco, se ha derogado la supresión. Si no nombramos herederos y la persona con discapacidad como tenedor de esos bienes mientras viva, aunque son como un... Pero eso En todo realidad, viene de los tú padres, puedes, no tú de te él. puedes organizar, o sea, claro, a lo mejor tú Mm. puedes organizarlo de tal manera que, bueno, pues establezcas una serie de condiciones, establezcas una serie de obligaciones, o sea, el dinero te lo doy a ti, pero a cambio de esto, o a cambio de esto otro. Lo puedes hacer, puedes dejar en testamento bienes a la persona que tú nombres como curador, pero a condición de que esta persona se encargue de esto. Y si no, también eso está contemplado en la ley. Y si no, la persona pierde todo lo que en herencia se le hubiera dejado. En ese caso, sí. Yo ahí sí que te diría que eso realmente el plan se hiciera con el caso concreto, con las circunstancias concretas y en la notaría para ver exactamente qué sería lo más apropiado. No es fácil, porque si nombras heredero a una asociación que en teoría debería velar por los cuidados, Pero fíjate, no es finita, o sea, no es eterna. Puede haber cambios, puede haber circunstancias que hagan que esa asociación al final no desaparezca o igual que una persona, vamos. sí, Cambia las circunstancias de esta persona. sí. Necesita la voluntad de manifestar el testamento porque claro, por mucho que lo quieras atar, si cambia las circunstancias que tú has previsto en el testamento, se te queda vacío. Claro, pero eso te va a pasar siempre. Ya. Eso te va a pasar siempre. Claro. Sí, sí. Pero que en todo caso, ya digo, lo importante es que en principio el derecho a testar lo tienen reconocido y ya luego habrá que ver en el momento en el que vayan si de ninguna manera es verdad que puede hacerlo al final, ¿no? ¿Qué preguntaban por aquí? Hay que ir cerrando. ¿Dónde Sí, está? perdón, Sí. yo hay una cosa que me ¿Dónde parece muy está? interesante Ahora lo que mande dice ese el compañero. Si con la ley en la mano el discapacitado, la persona tiene capacidad jurídica, nuestro ordenamiento jurídico, con el Código Civil en la mano, si tengo capacidad Sí. jurídica, tengo capacidad de obrar. Claro, eso sí, ¿Correcto? sí, sí, De obligarme. sí. El notario, ese acto puede ser incluso impugnado por el discapaz. Usted, es que yo puedo tener mis facultades más o menos limitadas, pero que yo sé que el testamento o mi confianza o mi decisión viene a esta persona. Pero dices que impugnado por el propio... Incluso la propia decisión que pueda tener el notario de no atender a su requerimiento de testar. Pero bueno, eso ya es... Si el notario dice que no tiene Yo ahí lo capacidad, no... complicado. Tú ahí no puedes ir Y ahí te contra vas, el notario, te vas a vaya. encontrar también un poco de todo, también, porque Eso está registrado en el notariado. sí, Sí. bueno, pero en todo caso también esto pasa un poco como todo ahí. Ahora me voy a otro y me dice que sí. Claro, Puede pero suceder, puede claro. Puede suceder. Es que también dentro de esto pasa un poco como todo. Claro. Al final, a cada uno también tiene su responsabilidad. Y si uno realmente, que es el que tiene que hacer ese juicio, El notario no lo tiene claro, pues
decirte, oye, o a tirarlo de... claro, Ya, el problema es cuando el primer notario le dice que no, el tercero díscolo de la herencia sabe que ya el notario es un sótano de copa, mío, perdón, le ha dicho que no, ese testamento lo mismo es impugnado. pero en Pero todo caso cuando se siempre vas muera, a tener que la acreditar. herencia, cuando se muere. Pero eso ahora, eso antes, Sí. claro, eso antes tengas discapacidad, eso es habitual sobre todo con las personas mayores, ¿no? Vale. Claro, hasta que no. Puede pedir que no, eso, ¿eh? Buenas tardes. Es que hay que ir, Con las instituciones tutelares y con los acogidos por Había vías 4. tras la ley. Vale, pues con las instituciones tutelares, bueno, la mayoría de las entidades tutelares, la gran mayoría a día de hoy, si no lo han hecho ya, están en ello. Lo primero cambia el nombre. Sí, Ya ya lo se de llama. la tutela no lo he dicho, pero desaparece para los adultos. Es una figura que se permanece en los ordenamientos jurídicos, pero solamente reservada a menores. Por lo tanto, las entidades tutelares ahora deberían de llamarse, y provisión así de la apoyo, mayoría ¿no? lo están haciendo, entidades Provisión prestadoras de apoyo o de provisión de apoyos. ¿Y qué sucede? Pues aparte de cambiarle el nombre, tendrán que cambiar sus estatutos también para incluir dentro de sus estatutos esta función de asistencia o de prestación de apoyos. Con arreglo a las personas que estuvieran bajo tutela, pues tendrán que esperar. Pueden ellas mismas instar las revisiones de las sentencias de incapacitación si lo consideran oportuno, o pueden esperar, porque de oficio se tiene que hacer la revisión. Entre tanto, igual que cualquier persona que tenga o tuviera designado cualquier figura de tutelar o curatela, tiene que ajustarse a la actuación que marcan las disposiciones transitorias ahora, lo que hayamos dicho antes. Y con arreglo a las personas para las que ahora se les designa a ellos como prestadores de apoyos, pues tendrán que ajustarse también a lo que las resoluciones judiciales digan, o si son las propias personas las que han otorgado medidas voluntarias, pues a lo que hayan decidido las personas con discapacidad en esas medidas. Que luego habrá que ver, porque tampoco todas las entidades tutelares en todas las comunidades autónomas funcionan de la misma manera. Es decir, en Galicia, por ejemplo, tenemos una entidad pública, aparte de que hay entidades privadas. Aquí el sistema es diferente, no Sí, tenéis una única entidad fundación. pública. Hay 2, en Málaga, en la provincia hay 2 ahora mismo, me parece. Ajá. Pero se va a reformar el tema, ¿no? Porque Claro. me llamó a mí el otro día el compañero para preguntarme que lo En- quieren reformar, creo que lo quieren hacer público, con el tema de fundación. En Cataluña hace ya 1000 años que tuve yo allí también unas jornadas, y en Cataluña el gran problema que tenían, que yo creo que eso no ha cambiado, es que todas las entidades son privadas y funcionan a través de convenios con la Generalitat. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada una tiene en sus estatutos muy delimitado el perfil de personas a las que asisten, y entonces lo que nos encontrábamos es en el medio con esas personas con unos perfiles mixtos que en realidad no encajan en unas entidades y tampoco en otras, y se quedan un poco. En aquel momento yo recuerdo que en aquella intervención que yo hice, una de las cosas que yo decía, en aquel momento yo como directora de la Fundación Gallega, decía, bueno, nosotros somos una fundación pública, siempre se nos echan cara que funcionamos mal, que somos pocos, en fin, pensamos por cómo podemos funcionar, pero lo que sí digo es que, bueno, llegaremos tarde, pero llegamos, y llegamos a todo, y llegamos a todos los casos complicados, difíciles, lo que no quiere nadie, o sea, ahí vamos nosotros, estamos todos. Y en Cataluña pues seréis muy rápidos, seréis muy tal, pero no llegues a todo. Y se daban situaciones dramáticas de personas que estaban incapacitadas y sin embargo no tenían tutor. Eso yo creo que es lo peor que te puede pasar, que te podría pasar. Bueno, ya la última intervención es la enhorabuena y nos dicen que se necesita más formación. Le voy a decir, digo, llevamos desde el 2021 con formación, o sea, que lo que pasa es que ha pillado también a muchos compañeros que hasta que no han presentado una demanda, además estilo antiguo, y se la han inadmitido, no han dicho adiós, que ha habido reformas, pero la sección llevamos desde antes de aprobación de la ley. Pero vaya, de todas formas seguiremos, porque seguiremos, sube y sigue. No, y surgirán muchos temas porque las personas con discapacidad no intervienen solamente en procedimientos de provisión de apoyos, Claro, intervienen en todos los procedimientos. Entonces, aquí va a haber mucho Desarrollo. Sí. claro, mucho tema. Bueno, pues muchas gracias, María Eugenia. Damos ya por finalizada. Había más, pero mira, ahí está.